Bueno, bienvenidos a la resolución de Mateclubes de la ronda final del 2020 correspondiente al nivel 3. Ahora en este video vamos a resolver los tres problemas de nivel 3 que hubo en la ronda final. Arrancamos con el problema 1, que lo que dice es lo que, bueno, se puede leer en pantalla, ¿no? Tenemos un tablero de 6 columnas y 3 filas con un número escrito en cada pantalla, ¿ok? Lo que hace Rafa es elegir un número de cada columna del tablero. Entonces, elige, por ejemplo, una manera es 2, 4, 8, 12, 14, 16. Pero lo que nos dice el enunciado es que esos 6 números que elija Rafa tienen que tener como producto el 226.800. Y lo que nos pide el enunciado es calcular todas esas maneras en las cuales Rafa puede eh, elegir esos 6 números. ¿Está bien? Entonces pasamos a la pizarra y vamos a ver cómo resolvemos este problema. En este tipo de problemas, donde tenemos un número muy grande y multiplicaciones que entran en juego, lo que quizás nos conviene hacer es factorizar en primos estos números que quizás parecen medio inmanejables. En este caso, el 226.800 no es otra cosa que 2 a la 4 por 3 a la 4 por 5 al cuadrado por 7. Esto es algo que quizás medio rutinario, quizás se puede hacer más fácil dándonos cuenta que el número en cuestión es múltiplo de 2, es múltiplo de 5, y a medida que lo vamos dividiendo sigue siendo múltiplo de 2, sigue siendo múltiplo de 5, y así cada vez podemos hacer más chico el número. Pero no es algo que nos lleve más de 5 o 10 minutos. Una vez que tenemos esto, ya hay algo que deberíamos notar, ¿no? Fíjense que hay algunos primos que no aparecen acá, pero que sí están en el tablero. Por ejemplo, el 11, el 13 y el 17. Ya eso nos da un indicio de que seguro Rafa no puede haber elegido ni el 11, ni el 13, ni el 17. Entonces vamos a tacharlo porque ya sabemos que seguro que no los eligió. Y bueno, ahora ya parece que no tenemos mucha idea de cómo seguir, no tenemos otra conclusión que podamos sacar más allá de las que ya venimos haciendo. Entonces, no queda otra que empezar a separar en casos. Siempre la recomendación es, cuando ustedes van a empezar a separar en casos, es hacerlo de forma ordenada. Ir anotando cuáles son los casos y las decisiones que fueron tomando, y no olvidarse de considerar ningún caso de todos los que pueden llegar a tener. En este caso, fíjense que lo que quizás conviene, en vez de empezar de la izquierda a la derecha, conviene empezar de derecha a izquierda, porque tengo menos opciones del lado derecho que del lado izquierdo. Del lado izquierdo puedo haber elegido tanto el 1 como el 2 como el 3. Y no es muy claro cómo descartaríamos alguna de esas opciones. En cambio, si arrancamos de la derecha, tenemos solamente dos opciones. Y sigue siendo bastante restringido lo que podemos elegir. Entonces, lo que podemos hacer es directamente decir, bueno, ¿qué pasa si yo elijo el 16? Fíjense que el 16 es 2 a la 4. Entonces, lo que me queda a mí para poder obtener 226.800 con las otras 5 columnas tiene que ser 3 a la 4 por 5 al cuadrado por 7. ¿Está bien? En particular, fíjense que tiene que ser un número impar, ¿no? Porque no tengo ningún factor 2 ahí. Y si miramos con atención la cuarta columna, ya vemos que hay algo que anda mal. Fíjense que sí o sí voy a tener que elegir o bien el 10 o bien el 12. No voy a poder elegir un número impar en esa columna. Y esto quiere decir que no voy a poder elegir el 16. Porque si yo elijo el 16, me voy a terminar pasando de factores 2 en el número. Entonces, vamos a borrar el 16. Y en vez de ponerlo con un circulito, vamos a ponerlo con una cruz. Y vamos a borrar esto también acá. Fíjense que ya tenemos una buena conclusión. Usamos el 18. ¿Ok? El 18 sí o sí es el número usado en la última columna. Perfecto. Entonces, lo que queda entre las primeras 5 columnas es, ya voy a borrar todo esto, que ya es una conclusión que tenemos, pero lo que nos queda a multiplicar entre las otras 5 columnas debe ser 2 al cubo. Fíjense que 18 es 2 por 3 al cuadrado, ¿no? Uso un factor 2 y 2 factor 3. Entonces, lo que nos queda por obtener es esto de acá. ¿Está bien? Perfecto. Sigamos. Ahora,
pasa lo mismo que antes, ¿no? Medio que no tengo mucha opción. Como que sí o sí o tengo que elegir el 14 o el 15 y no queda claro cómo podría llegar a descartar una u otra. Entonces, bueno, nuevamente vayamos a separar en casos, según si elijo el 14 o si elijo el 15. Arranquemos con el caso donde elegimos el 14. Nos debería quedar entre los siguientes números, fíjense que el 14 es 2 por 7, nos debería quedar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y ahora acá podemos observar otra cosa. Fíjense que me quedan únicamente dos múltiplos de 5 disponibles, el 5 y el 10. Cada uno me aporta un factor 5 y yo necesito dos factores 5. Entonces, sí o sí voy a tener que haber usado tanto el 5 como el 10. Bien, y eso me dice, fíjense que esto es 2 por 5, esto de acá es 5, entonces usé dos factores 5, un factor 2, el resto tiene que multiplicar 2 por 3 al cuadrado, ¿no? Que no es otra cosa que 18, entre la primera columna y la tercera columna. La única manera de hacer esto es haciendo 2 por 9. Entonces, en este caso donde elegimos el 14, la única posibilidad es 2 por 5, por 9, por 10, por 14 y por 18. Esa es la primera de todas. Vamos a ver ahora qué pasa si yo en vez de elegir el 14, elijo otro número. El otro que tengo disponible es el 15. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, entonces elijo el 15. Nuevamente, fíjense que el 15 es 3 por 5. Entonces estoy usando un factor 5 y un factor 3. Entonces lo que me queda disponible son 3 factores 2, un factor 3, un factor 5 y un factor 7. Y ahora pasa algo parecido a lo que pasaba antes. Sí o sí voy a tener que usar el 7, ¿no? Porque es el único múltiplo de 7 que me queda en todo el tablero. El 14 ya no lo puedo usar. Entonces sí o sí tengo que usar el 7. Entonces, entre la primera, la segunda y la tercera columna, tengo que multiplicar 2 al cubo por 3 por 5. ¿Está bien? Y ahora, de nuevo, no queda muy claro cómo seguir. ¿Está bien? Entonces, como venimos haciendo hasta ahora, lo mejor que quizás podemos hacer es separar en casos, según si uso el 10 o si uso el 12. ¿Qué pasa si uso el 10? Voy a ponerlo acá como un caso y acá como otro. Lo que me queda por multiplicar es, fíjense que el 10 es 2 por 5, ¿no? Entonces me queda 2 factores 2, un factor 3. Bien. ¿Qué tengo que completar entre las primeras dos columnas? Y yo puedo hacer esto de dos maneras. Puedo hacer 2 por 6 o 3 por 4. Entonces vamos a anotar esas dos maneras. 2 por 6 por 7 por 10 por 15 y por 18. Seguimos con 3 por 4 por 7 por 10 por 15 por 18. Y ya está, ¿no? Hasta el 10. Pero de nuevo, no nos tenemos que olvidar que separamos en casos, según si usábamos el 10 o si usábamos el 12. Entonces voy a borrar esto de acá y vamos a utilizar, en vez del 10, el 12. Que no nos olvidemos que es 2 al cuadrado por 3. Entonces nos queda por usar un 2 y un 5. ¿Está bien? 2 por 5 es lo que nos queda usar. No nos queda otra entre las primeras dos columnas, ¿no? No nos queda otra que usar el 12 y el 5. Entonces la otra opción es 2 por 5 por 7 por 12 por 15 y por 18. Y ya con eso estaríamos, porque cubrimos todos los casos posibles. Analizamos primero qué pasaba con 16 y lo descartamos. Concluimos que tenía que ser el 18 sí o sí en la última columna. Separamos en casos según si tenía que ser 14 o 15 en la anteúltima columna. Si era 14 nos quedaba una sola opción. Y si era 15 teníamos que nuevamente subdividir en casos según si usábamos el 10 o el 12 en la cuarta columna. Y a partir de eso nos quedaban estas cuatro opciones que se pueden ver en pantalla.
Siempre fíjense que si hacemos los casos de manera ordenada, la solución queda más sencilla y menos engorrosa. Quizás uno, si hubiera arrancado del lado izquierdo en vez del lado derecho, la solución le hubiera quedado más engorrosa, quizás con muchos más casos, muchos de los cuales no hubiéramos llegado a una solución al problema, una posibilidad. Así que bueno, nada, quizás una moraleja de este ejercicio es siempre tratar de hacer los casos de una forma ordenada. Que siempre si lo hacemos de una manera ordenada nos va a llevar a una solución quizás más simple, pero quizás no es tan fácil de encontrar. Así que bueno, pasamos al segundo problema, que lo que nos dice el segundo problema es lo siguiente. Tenemos tres cartas con un número entero positivo que se ponen dadas vuelta en la mesa. Se les dice a Ana, Beto y Carla que los números de las tres cartas son todos diferentes y suman 10. ¿Ok? Entonces van a ser tres números positivos que suman 10. Ana, Beto y Carla quieren saber cuáles son los tres números escritos, pero no les importa el orden, solo les importa cuáles son los números escritos. Cada uno agarra una carta y la ve. Pero con esa información ninguno puede saber cuáles son las tres cartas que están en la mesa. Lo que nos pide el problema es que encontremos nosotros con esa información cuáles son los tres números que están escritos en la mesa. Más que la mesa en las cartas. Así que comencemos. Acá lo que quizás, y muchos hicieron en la prueba, es escribir las maneras distintas que tenemos de escribir al 10 como suma de tres números, ¿no? Es lo que parece razonable, porque lo que nos dicen es que hay tres cartas en la mesa que suman 10. Entonces, para empezar a entender cómo funciona el problema, quizás es lo más conveniente. Entonces uno podría decir, bueno, arranco con la solución quizás más chica, ¿no? Pongo un 1, pongo un 2, y bueno, tengo que poner un 7 para que sume 10, ¿no? Hay que acordarse que tienen que ser todos números distintos, ¿no? No puedo repetir, por ejemplo, el 1 y poner un 8, ¿no? Pues repetir el 1 no está permitido. Y bueno, y acá uno podría decir, bueno, quizás doy vuelta al 7 y el 2, ¿no? Y acá tengo otra posibilidad. Y acá quizás como que no nos interesa el orden, ¿no? Porque fíjense que no me importa en qué orden les tocó las cartas a Ana, Beto y Carla. Lo que me importa, y lo que nos importa, es cuáles son los números que están escritos. Entonces, alcanza con escribir directamente esta opción de arriba y tener en cuenta que puede ser en cualquier orden. Entonces voy a borrar esto, y ya con esto en mente, va a ser mucho más sencillo el problema. Pues fíjense una cosa. Yo ahora escribo la siguiente, ¿no? Yo quiero arrancar de nuevo con un 1, pero en vez de seguir con un 2, voy a seguir con un 3. Entonces, el tercer número, sí o sí, tiene que ser un 6. Bien, y bueno, yo sigo así, escribiendo todas las maneras. Fíjense de nuevo qué importante es escribir todos los casos de una forma ordenada. Si yo hubiera elegido cualquier número para arrancar, y quizás no sé si voy a terminar escribiendo todas las maneras posibles. Y quizás escribo una de más, repitiendo, o me falta una. Acá yo tengo la garantía de que voy ordenado y voy a tener todas las maneras posibles de hacerlo. Fíjense que ya con el 1 no tengo más posibilidades, entonces sigo con el 2, 2, sigo con el 3 y me queda 5. Ya con el 2 no hay más, ¿no? Porque si no seguiría 2, 4 y 4. Y si yo arranco con el 3, lo más chico que puedo obtener es 3 más 4 más 5, que no es 10, sino que es 12. ¿Está bien? Entonces, estas son las únicas maneras que tenemos nosotros de sumar 10. Fíjense que son bastante pocas, ¿no? No son muchas. Ahora el problema es mucho más manejable y entendemos más o menos qué es lo que nos quiere decir. Entonces empecemos a pensar. ¿Qué pasa si las cartas eran 1, 2 y 7? Fíjense que la persona que reciba el 7 va a decir, ah, ya está. Las tres cartas son 1, 2 y 7. Pues fíjense que el 7 no aparece en ninguna de las otras tres sumas posibles. Entonces sabemos que esta opción no es. Porque nos dicen que las tres personas no pueden determinar cuáles son las tres cartas escritas en la mesa. De una forma similar, voy a marcar acá que el 7 es la que nos permite descartarlo. De una forma parecida, podemos descartar la segunda, ¿no? Porque fíjense que el 6, la persona que reciba el 6, automáticamente va a saber que las tres cartas son el 1, el 3 y el 6. Entonces esta opción también la descartamos. Seguimos con la siguiente. Tenemos el 1, el 4 y el 5. Pero de nuevo, la persona que reciba el 4 automáticamente va a saber que las tres cartas son el 1, el 4 y el 5. De nuevo,
No puede ser. Y ya nos queda una sola opción, el 2, 3 y 5. Entonces ya sabemos que las tres cartas tienen que ser el 2, el 3 y el 5. Por las dudas, verifiquemos que cumple con los requerimientos del enunciado. Fíjense que la persona que vea el 2 no va a poder distinguir si es 2, 3 y 5 o 1, 2 y 7. La persona que levante el 3 no va a poder distinguir entre si es 2, 3 y 5 o 1, 3 y 6. Y la persona que vea el 5 no va a poder distinguir si es el 2, 3 y 5 o el 1, 4 y 5. Entonces, con esta información ya podemos garantizar que la respuesta al problema es 2, 3 y 5. ¿Está bien? Y fíjense qué importante fue escribir de una forma ordenada todas las maneras posibles de expresar al 10 como suma de tres números. Eso casi que tiró abajo el problema. Fue como la clave. Porque nos quedaron únicamente 4 opciones. Y de una manera ordenada fuimos descartando una por una. Hasta llegar a que, bueno, 2, 3 y 5 tenían que ser la respuesta. ¿Está bien? De nuevo, tanto en el problema 1 como en el problema 2, escribir los casos de una manera ordenada, sin mandarnos de una y quizás pensando un poco, nos permiten hacer de la solución un poquito más fácil. Entonces, pasamos al problema 3, al último problema, que decía lo siguiente. Tenemos un tablero de 3×3 en donde nos dicen que cada fila tiene que sumar un múltiplo de 7, o sea, esta fila de acá. Uy. Ahí va. Esta fila tiene que sumar un múltiplo de 7, esta fila tiene que sumar un múltiplo de 7 y esta fila tiene que sumar un múltiplo de 7. Y lo mismo con cada columna. Cada columna tiene que sumar un número par. Nos piden que hagamos que el número más grande escrito en el tablero sea lo más chico posible y nos piden que expliquemos por qué no puede ser lo más chico, no puede ser más chico que ese valor que encontramos. ¿Está bien? Entonces pasemos ahora a resolver este problema. Perfecto. Bien. Entonces, fijémonos una cosa. El enunciado nos dice que cada una de las columnas suma un múltiplo de 7. Y también nos dice que cada columna suma un múltiplo par, un número par. Entonces, ya acá de una podemos decir que, bueno, ok, la suma de todo el tablero tiene que ser un múltiplo de 7 más un múltiplo de 7 más un múltiplo de 7. Entonces, la suma de todo el tablero, la suma total, es múltiplo de 7. ¿Bien? Y de la misma forma, si miramos por columnas, esta columna suma par, esta columna suma par y esta columna suma par. Entonces la suma total, voy a hacer así, es un múltiplo de 2. Con esto podemos garantizar que la suma es un múltiplo de 14. Entonces, con estas dos observaciones que hicimos, fíjense que entonces la suma total, la suma es múltiplo de 14. Bien. Y entonces ahora fíjense que no hay muchos múltiplos de 14. O sea, sí, hay un montón, pero nosotros queremos que sea lo más chico posible. Queremos que sea 14, 28, 42, 56. Y entonces uno debería poder empezar a experimentar con estos valores. Uno rápidamente se da cuenta que no puede obtener ningún valor que sea más chico que 56. ¿Y por qué es esto? Fíjense que todos los números del tablero son distintos. ¿Está bien? Entonces, seguro que la suma total del tablero es por lo menos la suma total de los primeros 9 números, que es 45. ¿Está bien? Entonces, la suma del tablero no puede ser más chica que 45. Entonces, seguro que la suma del tablero tiene que ser por lo menos 56. ¿Está bien? Bueno, una vez sabiendo que la suma total del tablero es 56, o por lo menos 56, uno quiere que las columnas sumen múltiplos de 7. Bueno, hay muchas maneras ya de hacer esto, pero por ejemplo, una manera que quizás es una de las más sencillas es hacer que
sume 7, una sume 7, otra sume 21 y otra sume 28. Uno ya a partir de este momento, donde sabe que la suma total del tablero es 56 o que es probable que podamos encontrar un ejemplo con 56, no es muy difícil de encontrar un ejemplo donde la suma sea efectivamente 56. Si anotamos los múltiplos de 7, son 7, 14, 28, 21, 28, 35 y así. Uno puede hacer que, por ejemplo, no sé, una sume 7, una sume 21, una sume 28, como dijimos acá, o que dos sumen 14 y una sume 28, y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos posibles, ¿está bien? Me parece que otra manera posible es dos que sumen 21 y una que sume 14, en fin. Hay muchas maneras de poder sumar el 56. Y todas ellas, de alguna manera u otra, nos llevan a un ejemplo posible. Ahora, la idea no era hacer lo más chica posible la suma, sino que lo más chico, el número más grande. Bueno, una manera posible de hacer esto es haciendo que, probando, digo, bueno, ok, la suma total tiene que ser por lo menos 56, hago que sea 56 y trato que el número más grande sea lo más chico posible. Bien, una vez que tenemos el ejemplo, fíjense que la primera columna, la primera fila suma 7, la segunda suma 21, la última suma 28 y cada una de las columnas suma par. La primera 18, la segunda suma 16 y la última suma 22. Entonces, ahora uno diría, bueno, ok, ahora quiero que sea 10 el número más chico. Y uno ya ahí empieza a dudar, dice, no llego, no es posible. Pero bueno, tenemos que mostrar que efectivamente no es posible que con 10 ni con 9, pues fíjense que seguro que es más grande que 9 porque tengo 9 números distintos, tengo que mostrar que no se puede ni con 10 ni con 9. Con 9 ya mostramos que no se puede, pues fíjense que la suma de los primeros 9 números es 45 y yo quiero que la suma sea por lo menos 56. Entonces seguro que con 9 no se puede. Y eso ya lo vimos, porque la suma de los primeros 9 números es 45 y yo necesito que la suma sea por lo menos 56. Y con 10 pasa algo muy similar. La suma más grande que yo puedo obtener es la suma del 2 al 10, que es 54. Y yo no puedo obtener, de nuevo, con los primeros 10 números, 9 que sumen 56, porque la suma de los 9 más grandes no llega a 56. Entonces seguro que voy a tener que usar el 11. Y bueno, acá tengo un ejemplo que me muestra que efectivamente con 11 puedo obtener un tablero con las condiciones que me pedían. Entonces, vamos a recapitular un poco qué fue lo que estuvimos haciendo. Al principio medio que estuvimos experimentando a ver qué número podía hacerlo lo mejor, lo óptimo. Si quieren, podemos saltear toda la parte de experimentación que hicimos con múltiplos de 14 y podemos decir, encontramos ejemplo con 11. Y después, uno lo que debería pensar es, bueno, ok, ¿se puede con 9? ¿Se puede con 10? ¿Es difícil encontrar el ejemplo con 11? Sí, yo creo que es difícil encontrar el ejemplo con 11, más que nada si uno no hace el análisis previo que quizás hicimos con 9 y con 10. Lo que también hicimos fue ver que no se puede con 9 y que no se puede con 10. Si uno hace estas tres cosas, ya está, el problema está resuelto y fíjense que no nos llevó mucho análisis. La forma que dijimos que no se podía con 9 es que para hacer la parte que no se puede, dijimos que la suma es múltiplo de 14 y al menos 56. Bien, ¿por qué dijimos esto? Porque la suma de los primeros 9 números nos daba 45. Entonces sí o sí la suma tenía que ser múltiplo de 14, entonces tenía que ser un múltiplo de 14 más grande que 45 y ese era 56. Bien, y lo que notamos es que ni con 9 ni con 10 llegábamos a sumar 56. Y entonces a partir de eso fuimos a buscar el ejemplo. Y la manera que quizás se puede encontrar el ejemplo de una manera más fácil es decir, bueno, el 56 lo puedo escribir como suma de algunos múltiplos de 7.
Por ejemplo, el 7, el 21 y el 28. Hago que cada columna, perdón, que cada fila sume 7, 21, 28 y me armo un ejemplo. Y esa parte no es muy difícil. Si no, también puedo hacer 14, 14, 28. 14, 21, 21. En fin, hay algunas maneras, hay bastantes maneras de hacerlo, ¿está bien? Pero siempre teniendo cuidado con hacer que el número más grande sea 11. ¿Está bien? Bueno, ya con esto cerramos el video. Estén atentos que en los próximos días vamos a estar subiendo las resoluciones de preolímpico, del nivel 2 y de nivel 5, que son las que están faltando. ¿Está bien? Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Saludos.